Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y el diario El Independiente. Les habla David Sarias, en sustitución de Javier Collado. Insiste Javier en recordarme que pueden suscribirse al programa en YouTube. Y también en que estamos en las principales plataformas de podcast como iVoox, Spotify y Apple Podcast. Y por supuesto en Twitter, donde pueden seguirnos en la cuenta @culturpol. Hoy analizamos la guerra de Putin en Ucrania tras un año de la invasión. Y lo hacemos en compañía de dos habituales. Primero, Nicolás de Pedro, bien conocido por nuestros oyentes. Nicolás es Senior Fellow en el Institute for Statecraft de Londres y miembro también del Core Group de la EU Russia Experts Network on Foreign Policy, o EUREN, impulsada por la delegación de la Unión Europea en Rusia. Además, es miembro del grupo de expertos en Rusia del European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats de Helsinki. Hola, Nicolás. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? También nos acompaña hoy otra vez Jesús Manuel Pérez Triana, analista de seguridad y defensa, autor de la obra Guerras Postmodernas y colaborador en medios especializados como la revista Ejército o la revista General de Marina. Además de medios generalistas nacionales e internacionales como La Sexta, El País, El Mundo, ABC, CNN o France 24. Hola, Jesús. Pues hola, encantado de estar de vuelta por aquí. Bueno, si os parece bien, podemos analizar la situación geopolítica, que es lo que tenemos ahora en los medios, y después de hacer este primer repaso inicial, valoramos la situación en el frente de guerra para concluir que, bueno, como ya es habitual y seguro que esperáis, para concluir haciéndoos una pregunta acerca del sentido de la vida y cómo va a acabar la guerra. Así para terminar con una cosa sencillita. Entonces, empezando por el principio, como estamos viendo en la prensa, ha persistido hasta hoy, ayer, la división en el seno de la Unión Europea. O sea, por resumir mucho, Alemania se resistía a enviar carros de combate Leopard o a permitir que lo hicieran otros. Polonia, por su lado, amenazaba con enviar sus Leopard sin pedirle permiso a nadie, o sobre la negativa alemana. Y entre tanto, Estados Unidos pues tampoco terminaba de decidirse a enviar sus carros Abrams. Entonces, Nicolás, vamos a empezar contigo. Si te parece bien, por favor, explícanos qué está pasando en Alemania y también en Estados Unidos. ¿Los alemanes se involucran, no se involucran? ¿Templan gaitas, pero por qué? Cuéntanos. Bueno, la decisión que hemos conocido hoy, el día que estamos grabando este podcast, yo creo que es muy, muy importante, muy trascendente, porque es importante políticamente, ¿no? El mensaje político que se lanza es muy consistente y salva una gran bola de partido de Europa, que es el mensaje que se está lanzando a Moscú es: vamos a estar con Ucrania hasta las últimas consecuencias. Nuestro compromiso con la supervivencia de Ucrania como Estado es irrenunciable, ¿no? Y ese es el mensaje que sale de hoy. Ahora bien, luego desde el punto de vista práctico, pues va a ser una pesadilla logística y que Jesús ahora seguro nos iluminará con detalles de esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en Alemania y Estados Unidos? Alemania se está resistiendo hasta el final porque Alemania está cambiando su política exterior de los últimos 40, 50 años. Y su concepción de lo que tiene que ser o de cómo va a ser, ¿no? De cómo va a ser Europa. Y eso, bueno, pues es un proceso que les está costando mucho. En muchos círculos alemanes, bueno, pues han asumido que su enfoque originado con la Ostpolitik de ir a más constantemente con Rusia, ha fracasado, no ha conducido a una Rusia más pacífica, ni a una Rusia más homologable, ni a una Rusia más benigna, sino que al final ha dado alas a una Rusia pues agresiva y revisionista y que potencialmente amenaza también al resto de países europeos, no solo a Ucrania. Esto es importante no perderlo de vista. Entonces, claro, ajustar toda su estrategia nacional, pues dar un giro brusco, pues que estaba muy supeditada a la relación energética y comercial sobre todo energética, pero a esta idea con Alemania, con Rusia, pues es difícil. Y entonces Alemania en los últimos 12 meses lo que vemos es una Alemania pues bastante desorientada, que, pues bueno, yo he dicho alguna vez, ¿no? Que da dos pasos hacia adelante, uno hacia atrás y uno hacia el lado, o sea, porque no acaba de estar seguro, ¿no? Y estos días hemos visto también las fisuras que hay dentro de que en Alemania también hay un gobierno de coalición.
Entonces, la ministra de Exteriores, Baerbock, dijo, antes de que el canciller Scholz haya dicho hoy, 25 de enero, que Alemania sí da luz verde, no solo permite que otros envíen sus Leopard si así lo, en fin, si así lo deciden, sino que Alemania también va a enviar los suyos, o algunos de los suyos. Esto lo anunció la ministra de Exteriores, dijo antes que Alemania no iba a bloquear al resto, cuando el canciller, ¿no?, que es Olaf Scholz, todavía no lo había dicho. O sea, eso es un reflejo también de estas tensiones que hay dentro. Todavía hay una parte de la élite alemana, de la élite industrial y de la élite política e intelectual y cultural que sigue en otra frecuencia, en otros planteamientos, y ajustar eso es difícil. Y Estados Unidos estaba exigiendo que el compromiso de los europeos sea mayor, porque Estados Unidos hace años, por mucho que sigamos oyendo, ¿no? Y hoy he estado viendo a Jesús en la tele y está escuchando lo que decían otros de los contertulios, por mucho que se siga insistiendo, Estados Unidos hace muchos años que está claramente mostrando su deseo de tener una menor presencia en Europa y de que los europeos hagan más. Y entonces, pues claro, quiere un mayor compromiso, que eso se traduzca en hechos prácticos, ¿no? O sea que por eso ha sido tan tensa. Digamos, ha habido tanta tensión con el fracaso de Ramstein, ¿no?, en la reunión que tuvieron el fin de semana, de la que no salió un resultado claro y una posición unitaria, pues eso marcaba una posición eso debilitaba mucho a Ucrania y también al bloque euroatlántico. O sea que lo de hoy es una buena noticia en ese sentido. Ahora ya veremos cómo se pone en marcha, que este es ahora la gran pregunta o la pregunta del millón. Y su impacto, bueno, pues esto habrá que esperar y habrá que ver. O sea, todavía con eso hay que ser prudente, pero desde luego políticamente es muy importante lo que ha pasado hoy. Hablando de europeos que están confusos y divididos y en gobiernos de coalición, no sé si a nuestros oyentes de España, porque tenemos muchos en América Latina, pero a nuestros oyentes españoles esto les debe de sonar familiar. ¿Qué papel ha jugado, así muy rápido, qué papel ha jugado España? ¿Y qué papel juega? Porque mi impresión, viéndolo desde un punto de vista educado pero no especialista, es que lo que has descrito de Alemania se aplica bastante bien a España, pero además con el complejo español de inferioridad y de querer escurrir el bulto. Y que no, o sea, dejar que otros tomen la decisión y nosotros ir a rebufo, sea esta decisión la que sea, sin una brújula clara. No sé si coincides con este análisis así tan duro. Sí que coincido, y se ha visto muy claro, ¿no? Cuando se ha dicho que España lo que haría es seguir el consenso europeo para no romperlo, ¿no?, contribuir a la unidad europea, y entonces no, pues bueno, esto es una posición, tratar un poco de esquivar el bulto por razones de política interna, evidentemente por el tema de la coalición, ¿no?, de la posición sobre todo de Podemos, que es como es público y notorio, contrario a esto, al envío, ¿no? Es contrario no solo al envío de carros de combate, es contrario a que se apoye a Ucrania. Vamos, llevan pidiendo desde el día 1 de la guerra que no se apoya a Ucrania. Y luego también que España no tiene apetito ni vocación para liderar cuando eso va más allá, digamos, de la parte retórica y un poco luminosa de las cumbres. Digamos, cuando se trata de bajar al barro, pues España tiene mucho menos apetito de liderar, y todo aquello que además implique mayor gasto en defensa, pues es algo que ni la clase política ni la opinión pública española está necesariamente muy entusiasta con el tema, a pesar de que la opinión pública española, como el resto de la opinión pública europea, en su inmensa mayoría respalda claramente a Ucrania. O sea, su simpatía está del lado ucraniano. Pero todo lo militar, como también pues conoce muy bien Jesús, pues en España, pues, digamos, genera ciertas suspicacias y no siempre es bien comprendido. Es esto, ni necesariamente por la clase política ni por el grueso de la opinión pública. Jesús, voy a empezar haciéndote, como comentábamos en la premia, medio de broma, tu pregunta favorita, porque como hemos cogido la actualidad, sé que estás loco por hablar de los Leopard. Voy a intentar hacerte la pregunta un poquito más, no sé si sofisticada, pero desde luego sí hacerla precisa. No son un carro de combate, pero hay más. Los británicos han hablado de enviar los suyos, los Challenger creo que se llaman, se ha especulado con los
con los Abrams, iba a decir los Sherman, americanos. ¿Qué hace tan especial a al modelo alemán, al carro alemán? Lo voy a decir rápido y sencillo, nada. O sea, no, o sea, aquí hay un flipe colectivo con el tema de los carros de combate. Vamos a ver, la guerra moderna hay una cosa que se llama operaciones de armas combinadas, donde lo importante es eh, el empleo de forma coordinada y coherente de los medios mecanizados, que suponen carros de combate, vehículos de combate de infantería, artillería y apoyos, especialmente lo que tiene que ver con zapadores. A lo que se enfrentan los ucranianos es a querer llevar la iniciativa en el campo de batalla y asaltar las posiciones rusas que llevan meses atrincherándose y fortificando, con lo cual necesita sobre todo y fundamentalmente medios para levantar campos de mina, cruzar obstáculos, volar. Eso no está encima de la mesa, está todo el mundo con los carros de combate. Es decir, a mí dame los carros de combate, aunque sean de segunda mano, de la Guerra Fría, pero bien empleados, con medios de apoyo, bien dirigidos y con tripulaciones bien entrenadas y que trabajen de forma coordinada, porque da igual que los carros de combate sean modernos y de última generación, si los haces avanzar por una carretera o por una avenida como los rusos en fila india, pues da igual la tecnología. ¿Qué pasa? Que si uno va a las ferias de armamento y ve los últimos modelos que tiene en el mercado la industria alemana y estadounidense, y hablamos de los carros de combate Leopard 2A7 Plus y 2A7V, y en el caso de los 2A7 Plus estamos incluso hablando ya de la incorporación de sistemas de protección activa, que es un sistema que protege a los carros de combate frente a misiles, pues están a una distancia sideral de cualquier cosa que empleen los rusos. ¿Qué pasa? Que cuando se está hablando de entregarle carros de combate a Ucrania, a los países occidentales se les plantea un dilema. Alguien definía a los ejércitos occidentales como ejércitos boutique, ejércitos que estaban pensados para participar en misiones de paz y dado los dividendos, después de haber pagado los dividendos de la paz, todos los ejércitos occidentales redujeron enormemente sus arsenales, de tal forma que si uno revisa la cantidad de carros de combate de última generación que tienen Reino Unido, Francia, España y Alemania, pues estamos entre los dos, todos andan entre los 200 y 300. Entonces la cuestión es, si los carros de combate de última generación occidentales fundamentalmente tienen una electrónica que es muy superior a la rusa. Luego, más allá de una cuestión de diseño, que los carros de combate rusos están por debajo de la categoría de los 50 toneladas y los occidentales están por encima de las 60 toneladas. Y esa diferencia en peso es fundamentalmente blindaje. Entonces hay una ventaja considerable. Lo que pasa es que, claro, a ver qué país occidental está dispuesto a renunciar a eso. Es decir, vamos a ver a Margarita Robles diciendo, mañana vamos a ir aquí a El Goloso, en el norte de Madrid, y a la Brigada Guadarrama le vamos a decir que entregue sus carros de combate y que renuncie a sus carros de combate para mandarlos a Ucrania. Eso no. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos los carros de combate, de los que sí hay cantidades abundantes, que son los Leopard 2A4 de la Guerra Fría, que se fabricaron en los años 80 y de los que Alemania llegó a fabricar más de 2.000. Y que luego se deshizo de ellos con esos precisamente los dividendos de la paz. Ahora solo le quedan 266 carros Leopard y el resto se repartieron vendidos a Chile, Indonesia, Polonia, Portugal, bueno, España, Suecia y Finlandia. Entonces, por un lado tenemos carros de combate que están perfectamente en funcionamiento y que están en servicio ahora y que hay países que sí están dispuestos a renunciar a ellos. Alemania dice que va a entregar 14 de esos 266, va a entregar 14 carros de combate de última generación Leopard, bueno, penúltima generación Leopard 2A6. Y luego hay en esas campas, incluso luego hay países como Polonia que los tiene, mm, porque suponían para ellos un salto con respecto a los arsenales de la Guerra Fría, Leopard 2A4. España, por ejemplo, adquirió 108. Y esos están ahí almacenados y ahora va a requerir de los que hay mucha cantidad, pero va a hacer falta tiempo ponerlos en funcionamiento. Entonces tenemos un dilema, o les entregamos puñaditos de carros de combate de última generación y les obligamos a los ejércitos occidentales a renunciar a su material, o les entregamos unas cantidades generosas de carros de combate que están almacenados y que requieren pues chapa y pintura, bueno, más que chapa y pintura, y que encima, pues yo la verdad que entre un Leopard 2A4 de los años 80 y un carro de combate ruso, pues no sé, la variante del 2016 del T-72B3 o de los T-90M, pues no creo que esa tecnología alemana de los 80 sea una ventaja. Yo creo que al final los carros de combate de Leopard 2 se han convertido en un tótem, en un símbolo, en un fetiche, en el sentido porque era como era una línea roja.
se había dicho que material defensivo, sistemas antiaéreos, artillería, pero carros de combate en el imaginario colectivo era ya cruzar una línea roja. Era darle medios ofensivos para que, bueno, ofensivos, al fin y al cabo. Es decir, medios que le permitan pasar a la ofensiva, no medios ofensivos, medios que le permitan pasar a la ofensiva, es el término correcto. Porque están los periodistas también preguntándome siempre con armas defensivas y ofensivas, que eso es un concepto que nunca se emplea en términos militares, solamente en términos periodísticos y políticos. Entonces se cruza esa línea de permitirle a Ucrania llevar la iniciativa y lanzar las operaciones de armas combinadas, que es lo que realmente ellos quieren hacer en esa famosa y esperada ofensiva de primavera. Y por supuesto, una vez cruzado este tabú, ya está todo el mundo pensando en el siguiente, que es el de los medios aéreos y los aviones de combate F-16 que están almacenados en el desierto de Estados Unidos, allí en el oeste, en Arizona, si no me equivoco, donde están ahí en un centro que es un lugar muy seco, pues no se corroen y están ahí almacenados, preservados para ser eh, reactivados cuando se pida. Entonces, pues ya después de esto, ya veremos que se empezará a pedir F-16. Pero por el camino vamos a ver más capítulos del culebrón de los Leopard, porque está el dilema de le vamos a entregar cantidades generosas de modelos viejos o vamos a renunciar o vamos a entregarle cantidades pequeñas pero significativas de los de última generación. Y entonces, claro, como ningún país está dispuesto a renunciar a sus propios arsenales, pues entonces lo que hace falta es ponerse de acuerdo porque 14 Leopard de última generación alemanes, 14 Leopard de última generación noruegos, suecos, finlandeses, holandeses, españoles, italianos, perdón, italianos no, portugueses, griegos, checos, pues al final la suma, pues ahí saldrá una cantidad, claro que siempre va a estar, de momento va a estar lejos de los 300 que pedía eh, Ucrania. O sea que a mí me preocupa más la formación, la instrucción, la capacidad de los ucranianos de ser capaces de lanzar operaciones de armas combinadas de forma efectiva y que estén bien realmente preparados para superar los obstáculos de las posiciones rusas a cuál es la tecnología de los carros de combate. Porque nos podremos llevar un susto o una sorpresa de que esos famosos y flamantes carros de combate de última generación terminan inmovilizados en un campo de minas y luego tendremos, por supuesto, porque ya están anticipándolo los rusos, ¿no? De que se van a, van a hacer chistes de cuando, de la misma forma que cuando los Leopard 2A4 turcos en las puertas de Al-Bab pues, se quedaron ahí parados por misiles anticarros de origen ruso en manos del Estado Islámico y dirán que la tecnología occidental está obsoleta, la decadencia de Occidente, la superioridad de Rusia, jaja, con estos carros de combate pensaban asaltar Moscú y míralo. Entonces yo quiero rebajar un poquito las expectativas de todo el mundo y ser un poquito prudente. Da gusto de verdad cuando tienes a especialistas porque porque te has adelantado. Eh, porque yo he escuchado a un coronel retirado del ejército ucraniano que seguramente te sonará a ti, Sergi, a ver si lo pronuncio bien, Sergi Grabsky, que tiene conocimiento del terreno, porque sus compañeros todavía están todavía combatiendo, y él venía a decir lo mismo que tú, decía, bueno, pero es que esto es que no va a afectar o sea, no es fundamental para el desarrollo de la guerra el que me aporten 15 carros de combate. Él no preveía que esto fuera tan importante, que era más la cuestión política, y sin embargo él sí le daba, que tú lo has mencionado de pasada, y quiero que elabores un poquito para cerrar esta parte del armamento, la cuestión del arma aérea. Eh, Te quería preguntar porque yo, sin saber nada, pero de esto que oyes campanas, de que hay un debate entre utilizar los F-16, que has mencionado tú, pero que al parecer necesitan primero un mantenimiento muy alto y segundo o sea, un nivel de mantenimiento muy alto y una infraestructura relativamente sofisticada. Eh, y que quizá fuera mejor optar por la alternativa de un modelo de caza sueco que está El diseñado. Gripen. Eso es, El que Gripen. está Sí, bueno, diseñado. uno de los imperativos que se imponía a Suecia era que todos sus aviones fueran capaces de despegar desde autopistas. O de pistas Y muy cortas, ¿no? sí, bueno, sí, directamente, sí, pistas de corta, pero ellos tenían, además, de hecho, tanto en Finlandia como en Suecia, las autopistas se diseñan para que haya ciertos tramos con rectas, es decir, se estudian para que haya rectas siempre cerca de las bases aéreas. Aparte de que sí, el propio F-16, la toma de aire está debajo de la célula y está, bueno, esas discusiones de que sí estaba demasiado cerca del suelo, que podía bueno, la verdad que no sé. Esa era me acuerdo que una de las excusas que ponían bueno, esto es absolutamente accesorio, pero me acuerdo de esas discusiones que se montan en los foros de internet y me acuerdo que en algún país decían, bueno, la excusa que tenían, que no podían permitirse los F-16 pero como con eso de la fábula de la zorra y las uvas verdes decían que bueno, que los F-16 los descartaban porque no estaban preparados para pistas
En cambio, el Gripen es sueco. La cuestión es que estamos viendo que, a ver, es decir, a lo largo de esta guerra hemos visto que se han dicho cosas de no, carros de combate no, porque necesitan demasiado, los Leopard son demasiado avanzados y complejos comparado con el material de la época soviética que los ucranianos sí están acostumbrados a manejar. Abrams no, tienen una logística demasiado. Y han pasado X meses y se han los Patriot también. ¿Alguien se acuerda cuando decían que los Patriot no se iban a entregar porque era cruzar una línea roja, eran demasiado complejos, llevaban demasiados meses de formar y entrenar a los ucranianos en saber manejarlos y se han ido saltando todas esas líneas rojas? Entonces, esos dilemas sobre lo que se puede y no se puede hacer porque está fuera de las capacidades ucranianas, han saltado, se han inventado. Es decir, hemos visto que han cogido misiles antirradar de origen occidental y lo han cableado para que funcione en un avión Mikoyan Gurevich MiG-29 de la Guerra Fría. O sea, aquí las soluciones ahora ya, bueno, había una empresa creo que era polaca que había presentado un adaptador para disparar misiles occidentales desde los sistemas Buk. O sea, aquí al final veremos, es decir, ahí a puerta cerrada tienen que estar pasando, ingenieros ucranianos y estadounidenses tienen que estar sudando la gota gorda para hacer cosas que no habíamos ni imaginado antes de esta guerra. Entonces, este tipo de cosas de esto no se puede hacer, pues o sea, no es un criterio que yo meta la mano en el fuego, ¿sabes? Es decir, que yo me aventure a decir, no, el F-16 queda absolutamente descartado porque es imposible que los ucranianos lo puedan manejar. Y nos vamos a sorprender y van a llegar un día y de repente alguien va a hacer un reportaje donde veladamente enseñen que están usando cosas que nunca habíamos pensado que iban a usar. Y entonces, por ese tipo de cosas yo no me preocuparía porque además esta guerra hemos visto, bueno, en fin, que proyectos que estaban planteados pero archivados, y de utilizar la cabeza, utilizar como cabeza de guerra una bomba de pequeño diámetro, small diameter bomb, que es una bomba que lanza los aviones de 200 y ponerle como ¿cómo se llama? Elemento propulsor, un cohete HIMARS, bueno, HIMARS o MRLs. O sea, se están incluso proyectos que estaban abandonados de hacer cosas un poco Frankenstein, se han aprobado. Entonces, yo no te voy a decir que no, no, es que se descarta el F-16, porque entre otras cosas lo que pasa es que del F-16 tiene que haber centenares guardados ahí, o decenas, bueno, deben haber bastantes guardados en Estados Unidos, ahí en el desierto, preservados, con todos los líquidos y todos los eh, sacados y utilizando pues, gas inerte para rellenarlos y luego con un plástico especial y demás, en fin. Más o menos lo que hacen En las líneas Teruel. aéreas en el aeropuerto de Teruel. En el aeropuerto de Teruel. O sea, exactamente igual, exactamente igual. Los Gripen también pasa algo parecido y es que Suecia fabricó, claro, con requerimientos de la Guerra Fría, sacó un caza y para que fuese rentable, pues fabricaron un montón. Y creo que tienen unas decenas también ahí que han estado intentando colar a quien sea. Vendieron a República Checa, Hungría, Sudáfrica y no me acuerdo, bueno, y los de Brasil son de nueva construcción. Entonces, no sé, ya nos sorprenderemos cuando suceda. Si yo digo en este caso, este tipo de cosas, lo de no se puede hacer o no está dentro de los parámetros conocidos, ahora mismo no es una frase que yo aplicaría a Ucrania porque nos vamos a sorprender de nuevo con las cosas que se tienen que estar haciendo a puerta cerrada. Pero esto militarmente sí supondría porque tú a los minimizabas el efecto de los carros de combate, pero el empezar a... Porque la Fuerza Aérea Ucraniana sigue operando, Sí, sorprendentemente, sí, pero sí. siguen operando. Mm, Si además le suministramos un volumen suficientemente grande de aviones, ¿esto sí podría significar un cambio sustantivo en la guerra o Tampoco, crees que no? tampoco. A ver, tampoco. No, la cuestión clave no va a ser los aviones, va a ser las municiones. Es decir, a ver, yo lo que veo es, a ver, lo que estoy pensando es que los ucranianos están usando al máximo de ¿cómo diríamos? De su eh, envolvente de vuelo y de capacidad de sus aviones. Va a llegar un momento que las células se agoten, las horas de vuelo que tienen que estar. Es decir, eh, tiene que haber aviones que tienen que estar saliendo a hacer misiones de combate todos los días. Y eso es decir, a ver cómo lo explico. La vida útil de un avión de diseño soviético siempre ha sido mucho más, fue siempre históricamente, o por unas cuestiones, yo creo que dicen las malas, bueno, no sé si es una leyenda urbana o simplemente son limitaciones técnicas, de que la experiencia soviética de que los aviones en la guerra duran poco. Entonces ellos decían, ¿para qué diseñar aviones que duren mucho? Entonces, por lo visto, pues los motores tienen una esperanza de vida más corta, las células
tienen esperanza de vida más corta que las occidentales. Entonces yo me pregunto si esto no tiene que ver con un salto tecnológico, sino simplemente que va a llegar el día que los MiG-29 y los Sukhoi 27 de la Fuerza Aérea Ucraniana van a llegar al límite de su vida útil porque han estado volando todos los días varias horas. Los puñados que estén saliendo. Posiblemente vaya por ahí. Aparte que va a llegar un momento en el que el motor, es que ya no solamente ya es el amor no es el avión, el amor es que va a llegar la falta de repuestos. Y claro, pensemos, Mikoyan Gurevich, Sukhoi, son fabricantes rusos. ¿De dónde están sacando los repuestos los ucranianos? Posiblemente después de stocks. Yo me imagino que ahora mismo hay países como Angola, como Vietnam, como Uganda, que tienen Sukhoi 30, 27, o así. Tiene que haber un mercado negro, tienen que estar pasando un montón de cosas muy curiosas ahí fuera, porque de hecho ha habido vuelos, por lo visto han estado comprando municiones de origen, es decir, de estándar ruso a Uganda. Sabemos que ha habido vuelos de A400M entre Rumanía y Pakistán y luego han aparecido proyectiles pakistaníes en el frente. Entonces, a lo mejor, pues sí, hay un mercado negro o un trasiego de repuestos de los lugares más insospechados. Pero va a llegar un momento en que eso no se pueda. Va a haber decir, ya no se trata tanto de vamos a darles aviones a los ucranianos para que den un salto. Porque aparte, lo que estamos viendo es que los aviones súper avanzados, da igual lo avanzado o lo más atrasado que sean los aviones, es que los rusos igual están disparando cohetes. Entonces, yo creo que el salto tecnológico no va a ser que les den F-16. El salto tecnológico va a ser que les den F-16 y municiones guiadas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasó con los misiles HARM, los AGM-88? A ver si lo estoy diciendo bien. Los HARM, que es un misil antirradar, que lo cablearon y se los pusieron a los MiG-29 para atacar radares rusos. Entonces, yo creo que eso sí podría ser. Y vamos a ver si a esos F-16 se les da una munición y unas capacidades que sí dan un salto. Y perdón que me haya enrollado con todo de la parte técnica, pero es que de verdad que el fetichismo tecnológico yo soy muy escéptico. Porque para ver que las cosas cambien tendrían que ser grandes cantidades de aviones y grandes cantidades de armamento, sobre todo, por ejemplo, misiles de largo alcance. Aún así, los aviones rusos no estaban entrando en el espacio aéreo ucraniano y estaban utilizando sus misiles de largo alcance para negarle el espacio aéreo a los ucranianos. O sea que habría que ir a los detalles y ver si realmente si incluso un puñado de F-16 pueden cambiar algo. Bueno, en cualquier caso, si nos quedamos con el cambio político, porque además coincide cuando grabábamos que se han movido de repente las cosas y los suecos, si no me equivoco, han anunciado que están dispuestos que se lo estaban pensando, que están dispuestos efectivamente a darle sus aviones. Y luego enlazando con luego la dimensión política al margen de la militar, evidentemente algo se está moviendo en las capitales europeas. Y luego enlazando con lo que decía Jesús, vamos a darle un poco la vuelta, vamos a ver al otro lado, a los rusos, y enlazando con lo que decía Jesús, Nicolás, hablábamos la última vez que vinimos de las dificultades que estaban teniendo los rusos, las dificultades logísticas que estaba teniendo la propia Rusia. Ha transcurrido un año de guerra en el que Rusia está siendo sometida a un bloqueo, pero sí a sanciones que se supone que eran serias y que incluso se hablaba de poner de rodillas a la economía rusa. ¿Qué está ocurriendo en ese terreno? Rusia, en teoría, no debería de recurrir a los angoleños para suplir a sus propios aviones. Pero, por ejemplo, sí sabemos que estaban robando las lavadoras porque lo que iban buscando eran los chips que hay dentro de la lavadora, porque no tenían capacidad de acceder en el mercado internacional. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Vamos a ver un poco qué es lo que ocurre con Rusia y vamos a empezar con tu negociado, que es el internacional. ¿Está Rusia realmente aislada de la comunidad internacional? Y si no está aislada, si estas sanciones no están siendo efectivas, ¿quién se las está saltando? Bueno, a ver, yo sí creo que las sanciones le están haciendo mucho daño a la economía rusa, que están teniendo dificultades industriales, que tratan de que eso no sea público y notorio lo más que pueden, evidentemente, precisamente para evitar ese efecto, ¿no? Ellos tratan todo el rato de decir, bueno, es lo mismo que iban diciendo desde el 2014, siempre están riéndose que las sanciones o no les hacen ningún daño o al revés, les han venido fenomenal, ¿no? Porque están ingresando más por la exportación de hidrocarburos o lo que sea. Ellos siempre juegan con esto, pero al mismo tiempo siempre piden que se levanten. O sea, que es un poco contradictorio y es un indicio de que no es así, ¿no?
En el ámbito industrial sí que empieza a haber cada vez más indicios de que claramente les está haciendo daño, ¿no? O un daño muy, muy significativo, y que eso se va a ir viendo progresivamente. Lo que ocurre es que Rusia ha creado, bueno, el Kremlin ha creado un comité, básicamente, que es como una estructura paralela en la que ese comité supervisa todos los ministerios y está todo enfocado a la economía de guerra, es decir, a que el ejército tenga todos los suministros, todo lo que precise, ¿no? Y entonces están cambiando la producción de muchas fábricas, están empezando a producir los suministros que demande el ejército ruso. O sea, que están volcando todo en esto, porque ellos lo están concibiendo como una guerra existencial y ya está. Entonces, también por otro lado hay, aunque eso se sabe poco en el dominio público, pero Rusia hace muchos años que está montando todo un sistema para eludir sanciones internacionales. Y hay todo un mercado ahí montado también con Irán y Venezuela, ¿no? En la que ahí se busca cómo eludir esto. Lo que ocurre es que esto, bueno, claro, para hacerlo a una escala que tenga un impacto en todo el país es difícil, pero desde luego quien sí se nutre y se sirve de estos canales es evidentemente las élites, ¿no? Las élites de cualquiera de estos tres países y otros sí que utilizan estos mecanismos para eludir estas sanciones, ¿no? Entonces, del lado ruso, a ver, lo que hemos visto es, ¿no? Ahora han sustituido a Surovikin, ¿no? Por Gerasimov, ¿no? El jefe del Estado Mayor, también muy popular, ¿no? En Occidente, ¿no? Desde luego probablemente el general ruso más conocido fuera de Rusia, en lo que, bueno, tiene que ver probablemente más con razones de índole política interna doméstica en Moscú que con el propio desempeño del campo de batalla, ¿no? Surovikin llegó con muchas expectativas, ¿no? Como un tipo despiadado, digamos, brutal, el héroe de Siria, ¿no? Implacable y un poco un general así, digamos, idolatrado por el nacionalismo ruso, ¿no? Digamos, por los sectores más duros, como pues, una especie de Jack Nicholson, ¿no? En algunos hombres buenos, ¿no? Ese perfil, digamos, de militar. Bueno, pues en 3 meses, tampoco, probablemente en 3 meses tampoco podía hacer nada, ¿no? Es verdad que en estos 3 meses ha coincidido que han sido en los que Rusia ha perdido más, ¿no? Ha perdido la iniciativa, aunque ahora, digamos, bueno, como estaba explicando Jesús, bueno, los frentes están más estabilizados, ¿no? Y ahí llevamos también semanas, ¿no? En las que no hay avances muy significativos por un lado o por otro, o al menos no tan espectaculares como antes de final de año, ¿no? Pero es muy probable que responda más a dinámicas dentro del ecosistema del Kremlin, ¿no? Donde Gerasimov es un hombre de Shoigu, del ministro de Defensa, que está muy criticado ahora por estos sectores, ¿no? Los sectores más duros, ¿no? Diciendo pues, que no han conducido bien la guerra, que lo han hecho todo mal, que los soldados no tienen... O sea, no críticos con la guerra, sino críticos con cómo se está llevando a cabo la guerra, y que eso pues, resulta en las pérdidas de Rusia, ¿no? Y que Rusia no sea capaz de imponerse en el campo de batalla. Entonces Rusia está en eso, pero evidentemente ir cambiando entrenador, o sea, cuando Jesús Gil cambiaba a 14 entrenadores cada temporada, pues era señal de que el equipo no estaba ganando todo, ¿no? Cuando vas ganando todo, lo más normal pues es que el entrenador del equipo pues no lo cambien, ¿no? Se mantenga ahí y nadie lo cuestione. O sea, que eso también es un indicio de esto. El gran dilema para Rusia en este momento, bueno, son dos, ¿no? Ellos están convencidos, a ver, ¿están aislados? Bueno, sí y no. Ellos están ya con la narrativa hace ya meses, ¿no? De que están luchando contra lo que ellos llaman el occidente colectivo, ¿no? Que es el bloque atlántico, y ellos tratan de construir una narrativa en la que por un lado está el occidente colectivo y por el otro lado el resto del mundo, que es Rusia, China, India, África, América Latina, todo el sur global, ¿no? Entonces el occidente colectivo es pequeñito y no es la comunidad internacional, ¿no? Que es un poco esta es la disputa. O sea, que en ese sentido Rusia está aislada. Bueno, no, Lavrov está ahora haciendo una gira por África, ¿no? Están muy intensos con su diplomacia, y en el resto del mundo, en lo que llamamos el sur, o China llama el sur global, América Latina, África y muchas partes de Asia, bueno, pues las narrativas rusas o las posiciones con Rusia son mucho más condescendientes, comprensivas, que desde luego o sea, no lo ven con la claridad cristalina que lo vemos en general desde Europa, ¿no? Y eso que este es un caso que no admite mucha discusión, o no admite ninguna discusión. O sea, el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió un país, sus fuerzas armadas violaron las fronteras reconocidas por todo el mundo del Estado ucraniano. O sea, eso no admite, yo creo, ninguna discusión, ¿no? Y aún así, bueno, pues eso es reflejo también de
de los equilibrios de poder en el mundo y de la posición un poco débil desde el punto de vista de la legitimidad y de la percepción del resto de la posición occidental, ¿no? Como tal, aunque podemos también debatir si Occidente existe o no, pero desde luego quienes son antioccidentales sí piensan que Occidente existe o que ejerce una hegemonía que todavía está ahí presente, ¿no? Ahora bien, a Rusia, a pesar de todo eso, esa parte del mundo, por mucho que ahora en sus tertulias o en su diplomacia insista lo contrario, a Rusia esa parte del mundo le interesa menos. O sea, Rusia está constantemente mirando a Europa y Estados Unidos. Y entonces no le resulta tan fácil de vender esto al Kremlin, porque para los rusos sentirse aislados de eso, ¿no? O que no son parte de Europa o tal, no es tan fácilmente, le resulta más difícil de asumir, porque, y esto, bueno, tiene dificultades. Ahora bien, la gran dificultad que tiene ahora el Kremlin es, bueno, hicieron esta movilización de 300.000, se supone que más o menos han usado 150.000 en estas fortificaciones que describía Jesús, ¿no? Como para sostener el territorio que tenían mientras estaban avanzando los ucranianos a partir de septiembre, y que tienen ahora 150.000 al menos de refresco para su ofensiva de primavera, y se está hablando también de que pueden hacer otra movilización que puede ir de los 200.000 hasta incluso algunos hablan de 800.000 nuevos efectivos, ¿no? O sea, que sería una gran masa, ¿no? Para, desde luego, lanzar una ofensiva muy masiva sobre Ucrania, ¿no? Que, bueno, esto ya veremos, pero este es el plan. Ahora, el gran dilema del Kremlin es que tiene que hacer esto sin que parezca, yo creo que está haciendo esto. Porque bueno, Putin hizo una declaración hace una semana, 10 días no más, en la que apelaba, decía él explícitamente, al 99,9% de nuestra población, de nuestros conciudadanos que están dispuestos a sacrificarlo todo por la madre patria. Bueno, esto no está tan claro, que haya ese 99,9% de gente dispuesta a sacrificarlo todo. Lo que hay es más bien una población apática, ¿no? En general, ¿no? Que vive esto como algo un poco ajeno, también hay mucho fatalismo, ¿no? Aceptación pasiva. Pero a Kremlin le inquieta que esto en algún momento pueda no cuajar, ¿no? Por eso también sube los decibelios y por eso necesita también construir esta narrativa del occidente colectivo. Porque es más fácil de decir a los rusos que estamos teniendo dificultades porque nos enfrentamos a los británicos, a Estados Unidos, a no sé quién, ¿no? Con su tecnología y no sé cuántos, que no contra los ucranianos a los que miramos por encima del hombro y que nos parecen un atajo de paletos, ¿no? Que es un poco, digamos, un poco resumiendo mucho, pero un poco como el trato que le dan, ¿no? Muy, muy de mirarlos por encima del hombro. Pero en algún momento este es un poco el dilema que pueden tener, ¿no? Y eso ya veremos, porque, y no tanto por un golpe, ¿no? Que digamos que a mí me sigue pareciendo un escenario poco probable, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? O sea, todo está en un contexto así, todo es posible, pero sí puede pasar que las cosas dejen de funcionar. O sea, que de repente, o sea, al Kremlin lo que le preocupa de verdad es que de repente en un sitio, ¿no? En algún sitio por ahí de Rusia perdida, 400 tíos digan que no van, ¿no? Y que esos 400 tíos digan que no van, graben un TikTok o un Telegram o no sé qué, eso lo vean en otro sitio, en otro sitio, en otro sitio, y de repente se genera una bola que nadie sabe muy bien cómo ha empezado, ¿no? Pero que esa es su gran pesadilla. Y además creen o están muy convencidos de que los servicios de inteligencia occidentales son muy capaces de organizar eso, están muy obsesionados con todo esto. Entonces, esos son los dilemas que afrontan. Pero yo creo, y perdona que me enrollo ahí también, termino, claramente Rusia, o desde luego el Kremlin, sigue ahora mismo convencida de que todavía puede ganar en Ucrania e imponerse y conseguir sus objetivos. Que ahora puede hacerlos más modestos. En septiembre ya estaban dispuestos a conformarse con 4 regiones. Ahora pueden intentar conquistar el conjunto del Donbass. Y ahí, ¿cuál es la clave? De nuevo, asustar a los europeos, fundamentalmente a los alemanes, para que se firme un alto el fuego, una especie de armisticio, y más adelante ya veremos, ¿no? Pero esto puede pasar. Pero desde luego están convencidos de que todavía tienen buenas opciones en Ucrania. Desde luego están también destruyendo Ucrania, ¿no? Porque uno de los objetivos es hacer que Ucrania sea inviable. Ucrania va a quedar, sea cual sea el resultado de la guerra, Ucrania va a quedar en una situación profundamente
frágil, ¿no? Y muy, 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 muy destruida. Y para eso también necesitan los rusos, pues eso, cortar con el apoyo occidental. Por eso decía al principio, ¿no?, que era tan importante el mensaje político de esta semana, ¿no?, y de hoy, justo de lo decidido hoy o de lo anunciado hoy, que es esta muestra de voluntad política que, bueno, que habrá que mantener, ¿no? Pero desde luego no es, esto es la variable que el Kremlin intentará cambiar. Bueno, pues entonces, José Manuel, quiero oír tu punto de vista sobre lo que nos ha comentado así un poco de pasada, bueno, de pasada no, Nicolás. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas rusas? ¿Tú coincides con que estos cambios en el alto mando son una cuestión política? Porque mi impresión, desde el desconocimiento, claro, es que esto era tan bochornoso para los rusos, que es que se nos olvida, pero el simple hecho de que Ucrania resista es que debe de generar un sufrimiento de vergüenza insufrible para las presuntamente segundas fuerzas armadas más importantes del mundo. Esto es un fracaso objetivo. El no aplastar es fracasar. Entonces, no sé si coincides con Nicolás, y cuál sería tu valoración del futuro de las Fuerzas Armadas rusas. También, si puedes introducir tu área de especialidad. Antes hablamos de los carros, los rusos tienen su armata, que se supone que es la pera limonera. Luego también lees por ahí que no, que aquello se desarma. Entonces, bueno, haznos un poco de balance de la capacidad militar rusa en los próximos meses para lanzar una ofensiva de invierno o de primavera. Bueno, yo creo que hay una cosa y es que no hay que juzgar a los acontecimientos desde la óptica occidental, a juzgar los acontecimientos y valorar lo que pasa en Rusia desde la óptica occidental. La acumulación, la montaña de bajas que han tenido los rusos en los últimos combates en el Donbass, es decir, el haber conquistado Soledar a sangre y fuego y con, bueno, en fin, una localidad de 10.000, es decir, la gran victoria rusa ha sido conquistar una localidad de 10.000 habitantes, que ha quedado convertido en un solar. Y eso ha sido a costa de una montaña de muertos. La cuestión es que la sociedad rusa, como no es una sociedad democrática y libre, con medios de comunicación libres, y aparte que hay una, como diríamos, un elemento cultural entre fatalismo y memoria histórica, en que las guerras siempre son una calamidad y una montaña. Es decir, históricamente desde el siglo XVIII los rusos siempre han sobrepuesto cualquier invasión y cualquier guerra, si en su momento era siempre con una montaña de muertos. Es decir, esa es la solución. La al final, a pesar de la fineza tecnológica, siempre ha sido montañas de muertos. Y entonces, claro, podemos caer en la tentación de decir, lo que hemos visto recientemente en el Donbass va a tener un impacto en la sociedad rusa. La sociedad rusa se va a generar algún tipo de conmoción. Evidentemente, los movilizados, la próxima ronda de movilizados, pues yo creo que tampoco, no sé si la anterior fue con mucho entusiasmo, la próxima lo va a ser. Pero digo que hay que tener mucho cuidado de hacer ese tipo de cálculos, de que esto va a crear una quiebra en la sociedad, una brecha en la sociedad rusa. ¿Por qué no? Porque allí se admite con un fatalismo, y es que luego, bueno, esto ya son cosas más folclóricas, pero que uno encontraba ya, ¿no? Las familias de los soldados muertos que contaban, dice, bueno, pues al menos hizo algo, no sé, su vida sirvió para algo, porque para haber terminado aquí de borrachuzo, ¿no?, la familia orgullosa de que les habían dado un coche helada como recompensa y compensación, o la otra que dijo, bueno, mi marido era alcohólico y me pegaba, que se haya muerto y para mí me hayan dado una pensión, pues sí, es como... no eran historias muy ejemplares, evidentemente son las que selecciona la prensa occidental, pero era una sensación de decir, podemos descartar el elemento de, wow, esto aquí va a provocar un cambio. Y como ha dicho Nicolás, el cambio constante, además, es que primero pasó una cosa, y es que no hubo un comandante en jefe de la operación militar especial hasta pasados meses. A nadie se le ocurrió que hubiese una cadena de mando unificada, sino que las tropas que entraban por el norte dependían de un mando regional y las tropas que entraban por el sur dependían de otro mando regional. Y la figura del militar que coordinaba toda la operación militar especial solo surgió después. Y esa era la figura que ocupaba, ese era el puesto que ocupaba Surovikin. El hecho de que ya la operación militar especial haya pasado, un general encargado, de un general en jefe de la operación, haya subido al escalón máximo de las Fuerzas Armadas, la sospecha, aparte de que esto ha sido un desastre para los rusos, y podíamos entrar ya en el terreno de la geopolítica, la geoestrategia, porque esta guerra ha sido un desastre para Rusia en todos los ámbitos. No han conseguido el objetivo principal, que era convertir a Ucrania
en un estado vasallo que sirviese de colchón geopolítico, y eso da igual lo que pasa a partir de ahora en el campo de batalla, pero ya esa parte de la guerra es un desastre para Rusia, y ahora a lo que están los rusos aspirando es a victorias tácticas, que es el premio de consolación, que es quedarse con un trocito de Ucrania, y eso venderlo como una victoria, con una Ucrania más que vira aún más todavía que en el 2015 y en el 2019 con la reforma constitucional a Occidente, pues entonces eso es un desastre. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, es que yo creo que la iniciativa la va a llevar, es decir, la iniciativa de esta guerra la va a llevar Ucrania, y solo vamos a ver canales diplomáticos funcionando en el momento que los ucranianos tengan la sensación de que ya no tienen balas en las recámaras que gastar para recuperar. Es decir, para los rusos la guerra acababa ya mañana. Mm, Ellos ya habían decretado la incorporación a la Federación Rusa de los territorios conquistados, y por ellos la guerra terminaba ya mañana, y eso al menos a Putin le hubiese permitido presentar esto como una gran victoria. Lo único que les queda es terminar de conquistar a la totalidad de la provincia del Donetsk, y por eso todavía sigue habiendo combates en el Donbass, y por eso están intentando empujar desde Bakhmut hacia el oeste, pero los rusos firmaban la paz ya. Entonces, los que tienen que tomar la decisión de cuándo acaba esto son los ucranianos. Entonces, todavía les quedan un par de balas que gastar. Es decir, toda la ayuda militar que viene de Occidente ahora va a estar encaminado a esas ofensivas de primavera. Y vamos a ver también los rusos qué clase de ofensiva van a lanzar en primavera, porque se está hablando de la movilización. Es decir, esa. Y entonces, la sospecha es que se haya pasado el mando de la operación militar especial de un general específico a el general jefe del Estado Mayor de todas las Fuerzas Armadas, significa que va a tener que tomar decisiones ya serias, graves, dolorosas y complejas. Entonces, yo creo que ese es el sentido de Por, por- poner. por cerrar aquí un poco, perdona que te interrumpa, porque has mencionado Bakhmut y yo te iba a preguntar, porque por lo que he podido leer, desde el punto de vista estratégico, a la hora de ganar la guerra, desarmar el Estado ucraniano, los objetivos iniciales de los rusos, Bakhmut no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista estratégico. Eso es una cosa que todo el mundo está rascándose la cabeza, y es una sangría y una máquina de picar carne, como pasó también en Soledar. Entonces, por lo que tú has comentado, el sentido que tienen esos combates es que la naturaleza de la guerra desde el punto de vista ruso ha cambiado. Y ahora ya es una guerra táctica de posiciones, de retener lo que tienen. ¿Te he eh, interpretado bien? A ver, sí. La cuestión es que los rusos entran con la intención de convertir, es decir, asaltar la capital, colocar un gobierno títere o forzar al gobierno ucraniano a tomar decisiones dolorosas y convertir a Ucrania en un país con unas fuerzas armadas ridículas, que corte sus vínculos con Occidente, que sea como Bielorrusia, pero fundamentalmente que sea eso, un colchón geopolítico. Y eso no lo logran, porque el plan era haberlo hecho en 72 horas, entrando en la capital, esperándose que el ejército ucraniano se comportase en el 2022 como lo había hecho en el 2014 en Crimea. Cuando eso no lo consiguen, pasan al plan B, que es una estrategia de imposición de costes, que es atacar en toda la línea, intentar tomar Chernihiv, Sumy, Kharkiv y generar tal cantidad de bajas en las fuerzas ucranianas hasta que los ucranianos simplemente, por agotamiento y por presión de la propia sociedad, pero tampoco lo consiguieron. Entonces, al final, eh, la aspiración rusa es quedarse con territorios de Ucrania. ¿Qué logra Rusia tomando Bakhmut? Es decir, que Bakhmut pase a ser parte de la República ah, de la Federación Rusa. Nada. Lo que pasa es que yo creo que esto ha sido una improvisación. Es decir, la sensación que yo tengo es que han pasado a un plan B o a un plan C, yo creo que este ya es el plan C, que es pura improvisación. Y es convertir esas conquistas territoriales no, es que lo hemos hecho para que la población que estaba allí forme parte de la Federación Rusa y no viva bajo opresión ultranacionalista nazi de Kiev. Pero si ya no queda nadie. Es decir, esa mentalidad de hemos destruido la aldea para salvarla, que decían en Vietnam, cuando le pegaban fuego a una aldea de vietnamitas. Es decir, hemos tenido que destruir el tejido social y sacar la gente de aquí porque los teníamos que salvar del comunismo. Pues algo así. Entonces, Bakhmut, lo que pasa es que si uno mira el mapa, la línea, es decir, esa línea, es decir, en esa zona del país, la línea de frente se ha movido muy poquito de cómo quedaron en la línea de alto el fuego del 2015. Es decir, ha habido más movimientos en zonas donde no se combatió en el 2015. Y entonces, como se llevan muchos años de guerra, ahí las posiciones ucranianas estaban muy bien, muy bien reforzadas
y los combates, es decir, han pasado meses y los rusos han avanzado pues poquito. Entonces, pero simplemente están empujando hacia Bakhmut porque el objetivo final es llegar a Kramatorsk, que es la principal ciudad de la zona. Es decir, Bakhmut, perdón, Soledar tenía 10.000 habitantes, Kramatorsk creo que es de las pocas localidades en la zona que tenía ciento y pico mil. Andamos entre Sloviansk y Kramatorsk, creo que andaba una sí, por un poquito por menos de 100 y otra creo que superaba un poco los 100. Y son las localidades más grandes de esa zona, que luego estaban Kremina, Lysychansk y las que cayeron en manos de Rusia, cayeron en la ofensiva de Primera Serie. Estamos hablando del corazón minero industrial del norte del Donbass. Pero vamos, que el mapa es simplemente la línea que sigue desde de Bakhmut. El siguiente paso es Kramatorsk, pero a este paso, como decía alguien, que iban avanzando a 7 metros al día, pues, en fin, las previsiones es que no sé cuándo, no se puede anticipar, no parece que vaya a haber una ruptura del frente y que se precipiten los acontecimientos allí. Ese es el sentido. Entonces yo creo que tiene un valor simbólico decir, hemos terminado de tomar el corazón minero industrial del Donbass, nos pertenece ya todo el Donbass, la provincia de Donetsk ya está en manos, ya no es como al comienzo de la guerra, que simplemente eran partes, porciones, o como en el 2015 que eran porciones, es decir, las repúblicas separatistas ocupaban solo una porción de las provincias de las que tomaban nombre, y ese es el único objetivo. Pero digo, ¿qué sentido tiene que Rusia conquiste la totalidad de las provincias de Lugansk y Donetsk? No tiene ningún sentido geoestratégico, es el premio de consolación. Fijaos en una cosa, lo mismo ocurre a la inversa, y ahora vamos a pasar a la última fase del podcast, vamos a hacerlo muy breve, ¿vale? Para liberaros. Vamos a mirar a los ucranianos, porque lo que es cierto para Rusia también es cierto para Ucrania. Porque están los ucranianos voluntariamente prestándose a esta matanza por un pueblo que no tiene ningún tipo de... ¿no? Entonces esto que lees, y recuerdo el caso de este coronel, Sergei Gravisky, diciendo, no, es que... porque él tampoco lo entendía. Dice, bueno, militarmente porque esté resistiendo aquí. Y los ucranianos decirle, no, porque es que esto es una cuestión ya moral. Es que es territorio ucraniano, que a veces nos enredamos con la geopolítica y la estrategia, ¿verdad? Y ni un palmo de territorio más. Es decir, ha habido un endurecimiento de la posición ucraniana, y enlazando con lo que decía Jesús, es que esto depende de los ucranianos. Claro, desde el punto de vista occidental, esto nos puede generar un problema, porque la reacción lógica ante la guerra es, no, ahora nosotros vamos también a por todas, y a por todas es el Donbass y es Crimea. Claro, esto yo creo recordar que esto a Nico le parece fenomenal, que los ucranianos recuperen Crimea. Lo que yo no tengo tan claro es que a las potencias occidentales les parezca igual de fenomenal. Entonces la pregunta es, primero, considera desde el punto de vista realista que Ucrania tiene la capacidad militar para plantearse una guerra hasta el final, y hasta el final me refiero a recuperar todos los territorios perdidos desde el año 12. Eso es la primera, tienen esa capacidad. Y en segundo lugar, ¿qué capacidad tienen que esta segunda quizás sea más para ti, Nico, y la primera para ti, Jesús? ¿Qué capacidad tienen las potencias occidentales, Estados Unidos, Alemania, en un momento dado de parar a los ucranianos? Porque los que están poniendo la sangre son ellos. Que esto es una forma muy enrevesada de preguntar otra vez si la guerra puede salirse de control. Entonces, no sé si, Nico, por ir cambiando, contestas todas las dos primeras y luego pasamos a ver, Crimea volvió a estar en el menú en el momento en el que Rusia, a partir de febrero, en el momento en que empieza a conquistar otros territorios y decide que va a desmembrar y que Ucrania va a desaparecer como tal, ¿no? Entonces, Crimea, que aunque nadie lo decía públicamente, pero estaba un poco ya asumido como un hecho en buena medida irreversible, deja de serlo, ¿no? Y a partir de septiembre, sin ninguna duda, ¿no? A partir de septiembre pasado. Si puede pasar o no, esto yo creo que es muy difícil de anticipar con certeza, porque la guerra también son momentos. En septiembre, octubre, los rusos tuvieron un momento de pánico y de temor de que su ejército colapsara. O sea que eso también
eso sí que aplica a ambos bandos, está claro. O sea, hay momentos en los que todo puede pasar en una guerra. O sea, que esto sigue abierto y desde luego es una posibilidad que el Kremlin, o es un escenario que el Kremlin ha contemplado y considera. O sea, como comentaba ahora Jesús, ¿no? O sea, elevarlo o sea, darle el mando directo al jefe del Estado Mayor, pues es ya poner toda la carne en el asador e ir a por todas, y porque ha habido momentos, en septiembre, octubre, un momento de verdadera inquietud entre la clase dirigente rusa, o sea, de que aquello se les podía ir de las manos, ¿no? Entonces, esto veremos. Ahora, que los ucranianos son los que han llevado la iniciativa, por supuesto. O sea, cuando Rusia lanza su invasión el 24 de febrero, hay que recordar que Estados Unidos estaba tratando de disuadir que esto no sucediera, o sea, de disuadir a los rusos de atacar Ucrania, eh, porque no tenía ningún interés, ¿no?, en verse involucrado en otra guerra, en otro conflicto en Europa, y porque además el cálculo era también que Ucrania cayera relativamente rápido. O sea, el cálculo de los rusos era que iban a descabezar, tomar Kiev y descabezar al gobierno, ejecutar a Zelensky en 3 semanas, y la percepción fuera era un poco la misma, la percepción dominante. O sea, que los ucranianos han ganado el derecho, obviamente, a decidir su futuro. Evidentemente, tienen una dependencia de los suministros occidentales en todo, ¿no? Porque su capacidad industrial pues está muy mermada, claro. Y también, como comentaba Jesús, el tema de los arsenales y las municiones. O sea, ese nivel de producción, pues, o sea, está siendo un desafío para Rusia, pues para Ucrania, que está siendo bombardeada sus centrales eléctricas y demás, pues es un desafío todavía mayor y depende de los europeos y los americanos para ello. Y a su vez, como también comentaba Jesús, los europeos y americanos, Estados Unidos un poco menos, claro, pero los europeos es que no producen casi nada, producen solo ya muy poco, porque no había percepción de que iba a haber las grandes guerras, era una cosa, las guerras de alta intensidad y contra un rival equivalente, un peer competitor, pues eran una cosa que ya del pasado, no era una cosa del siglo XXI. Entonces también es un desafío para ellos. Entonces, Ucrania tiene, evidentemente, lleva aquí la iniciativa política porque la posición es, desde luego en el ámbito americano, británico y polaco es, pues, hasta lo que digan los ucranianos. O sea, ¿no? Estados Unidos también, que es dentro de estos tres, es el que genera un poco más de dudas, ¿no? Porque hay más dudas dentro de la Casa Blanca, hay una posición más firme y más clara en el Pentágono, pero en la Casa Blanca hay más dudas, porque, entre otras cosas, les ha calado este temor a la guerra nuclear, a la Tercera Guerra Mundial y a que la escalada nuclear, esto en la Casa Blanca ha entrado, y entonces por eso repiten, ¿no?, con frecuencia esto de ¿cómo es? Nada sobre Ucrania sin Ucrania, ¿no? O sea, siempre que no va a haber ninguna decisión. Evidentemente también hay voces, ¿no?, que dicen que es que al final se le deja a Ucrania la iniciativa, ¿no?, que no va a ser, pero bueno, son ellos los que están sufriendo el coste, los que están pagando el precio, y son ellos los que decidirán en qué momento ya no se puede seguir o están abiertos a hacer concesiones. Nadie les va a forzar a eso. Y luego es que hay que entender también una cosa, que, o sea, desde luego no tiene nada que ver con, digamos, las narrativas chorras, ¿no?, de que Biden o la OTAN están dispuestos a sacrificar hasta el último ucraniano porque les da igual y no sé qué. Esto son chorradas. O sea, una gente que se queda ahí, por ejemplo, como lo de la Softal, ahí a morir en las condiciones más penosas, aunque bueno, luego milagrosamente algunos salvaron la vida, pero eso no lo hacen ni porque Biden, ni porque Stoltenberg, Pedro Sánchez o ni Zelensky diga A o Z. Eso lo hacen porque están convencidos de lo que están haciendo. La moral siempre ha sido... Aquí hay un elemento, evidentemente, de ventaja de los ucranianos, es la moral. Ellos tienen muy claro por qué están combatiendo. Para garantizar su existencia, la de su país y la supervivencia de sus familias. O sea, que es una cosa muy, muy clara. Los rusos, ahí hay más dudas, claro, porque a pesar de todo, el Kremlin, por mucho que el Kremlin intente convencerles de que esto es una guerra por la supervivencia de Rusia, pues tienen claro que no están en las afueras de Moscú, que ellos están en un sitio que, aunque les resulte cercano, por ejemplo, toda esta narrativa de que los ucranianos son nuestros hermanos, bueno, está ahí, pero en fin, no es que la gente lo asuma como una realidad muy, muy sólida, ¿no?
Entonces tienen claro que ellos están en un territorio que en los últimos 30 años por lo menos pues ha sido otro país, ¿no? O sea que ahí esto hace que su convicción, ¿no? Su certeza moral sea menor, ¿no? Y bueno, también por estar, por supuesto, masacrando civiles. Ucrania, ¿por qué Ucrania no se puede rendir? Porque es que Rusia no ha variado un ápice sus objetivos. O sea, Rusia el objetivo está negando el derecho de Ucrania a existir como Estado independiente y como identidad nacional desgajada de la identidad nacional rusa. O sea, no les reconoce el derecho a existir, ni como Estado ni como identidad nacional. Y está dispuesta a imponerlo a cualquier precio, incluida la exterminación física de una parte importante de la población ucraniana. O, bueno, pues de eso van los planes, ¿no? De todos los cientos de miles de niños que Rusia abiertamente dice que sí, que se los ha llevado a su territorio y los ha repartido por el territorio de la Federación Rusa. Entonces, no hay posibilidad para los ucranianos. Y luego hay una generación de ucranianos, ¿no? Que son los que están combatiendo, que son muchos, ¿no? Hay un compromiso muy alto, que tienen claro que la única forma, o la mayor garantía para que esta guerra no sea heredada por la siguiente generación es acabarla. Y para que esta guerra acabe es expulsar a Rusia del conjunto del territorio ucraniano. Porque entonces, si eso pasa, que es difícil, pero si eso pasa, pues sea Putin o alguien que suceda a Putin, cuando sea y quien sea, es menos probable que tenga otra vez el apetito de volver a iniciar la guerra. Sin embargo, si conservan territorios dentro de Ucrania, pues siempre estará ahí pensando, bueno, pues ya que tenemos esto, no estaría mal también tener Odessa y también tener otras ciudades, ¿no? O sea, el asunto seguirá ahí y lo heredarán las siguientes generaciones. Y hay una generación de ucranianos que ha decidido que no. Y concluyo con esto. De hecho, Zelensky, que también conviene recordar, cuando Zelensky gana las elecciones y llega al poder, él llega con un mensaje que es básicamente de vamos a ver si resolvemos esta disputa con los rusos y nos ponemos a otra cosa, porque no nos interesa. Y su rival, que es Poroshenko es al revés, vamos a recuperar estas porciones del Donbass que no controlamos y Crimea y no sé cuántos, ¿no? O sea que ahí él tenía esto. ¿Cuándo cambia Zelensky de opinión o de parecer? Cuando comprende que no es posible la paz porque Rusia no quiere el Donbass. O sea, como decía Jesús, pues el premio de consolación ahora, porque tiene que adaptar sus objetivos a la realidad de los hechos. Pero el objetivo nunca ha sido el Donbass o solo el Donbass. El Donbass es un instrumento para doblegar Kiev y para controlar Ucrania, desde el punto de vista estratégico. Entonces, Zelensky se da cuenta de eso y es cuando ve que no va a ser posible, porque el asunto no va de si se da clase en ruso en los colegios del Donbass o si hay más diputados que vienen de esas regiones. El asunto no va de eso. Va de la tutela estratégica que Rusia exige que tiene derecho a ejercer sobre Ucrania. Y ahí no le deja ninguna vía. Y aquí, ¿qué es lo interesante o relevante todavía hoy? Que hoy, cuando llevamos prácticamente un año de guerra, la población ucraniana sigue convencida, uno, de la victoria y dos, o al mismo tiempo, de la necesidad de no rendirse, de no claudicar. Y el gobierno ucraniano sigue eso. O sea, no es el gobierno el que está intentando convencer a la población de la necesidad de mantener la guerra, es que es al revés. Es la población, en su gran mayoría, esto están constantemente o frecuentemente pulsando la opinión de la población, es la población la que no quiere claudicar. Y la población pues está pasando dificultades, esto a nadie se le escapa, vamos, y está pagando un precio muy alto. Todo el mundo tiene ya algún miembro de su familia muerto, herido o en el frente. O sea que es una guerra que está viviendo todo el mundo muy de cerca. O sea que, sí. Jesús. A ver, yo solo te apuntaré una cosa, y es que creo que la dependencia ucraniana de Occidente es total. Es decir, en cuanto a ayuda financiera, económica para mantener el Estado, el aparato del Estado, lo hemos visto con el tema de la energía eléctrica y la capacidad de producción, y sobre todo con el tema de suministros militares. Para poder, la guerra en Ucrania consume montañas de material. Y aunque los ucranianos en algún lugar de Europa que no han declarado, que puede ser perfectamente República Checa, Eslovaquia o Polonia, han montado factorías y hay trabajadores ucranianos en factorías que son de control, o sea, de propiedad ucraniana, porque tienen que ponerlas allí, porque si no en territorio eh, ucraniano pues estarían a tiro de los proyectiles y de los misiles de crucero y de sobre todo, bueno, en fin, de los drones iraníes y demás. La capacidad de Ucrania de producir armamento es mínima y depende de las montañas y montañas y montañas de proyectiles de 155 milímetros para los cañones.
Y ahora que estamos viendo que están llegando, van a llegar los famosos, bueno, lo que hemos hablado de los carros de combate, imagínate, pues todo lo que tiene que ver con repuestos, munición, lubricantes y demás. O sea, cuanto más se vayan occidentalizando los medios, el ejército ucraniano, que siga teniendo bastante considerable material de diseño soviético de fabricación ucraniana, pues la dependencia. Entonces yo creo que ahí la palanca que tiene, Occidente evidentemente tiene un grifo, tiene una palanca. O sea, a ver, podríamos llegar a un momento en el que los ucranianos digan, no, no, estamos dispuestos a seguir la guerra y vamos a seguir por nuestra cuenta sin la ayuda occidental. Mm, Me cuesta imaginar que la guerra llegue a un punto en el que los ucranianos puedan seguir por su cuenta, mientras Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos diga, creo que debería sentarte. Y eso puede suceder el día que veamos carros de combate ucranianos en el istmo de Crimea. No sé, o sea, no digo que van a pasar automáticamente, pero este tipo de dilemas de Occidente puede verse en una tesitura de decirle a Zelensky, para. Pues podría ser, pero yo creo, sí, todavía creo que tienen que pasar muchas cosas para que nos entremos en ese debate de, oye, ¿qué hacemos para parar a Zelensky? ¿Cómo podemos parar a Zelensky sin dañar al pueblo ucraniano o la causa ucraniana? O, no sé, o sea, esto es adelantar muchos acontecimientos, pero que la palanca, que Occidente tiene esa palanca, yo creo que sí. ¿Que la va a aplicar? Espero que no llegue el caso. Espero que no llegue el caso. Simplemente es lo que quería apuntar sobre ese tema. Sí, me refiero que yo sí, viendo la cantidad de material militar que se está entregando y las necesidades y cómo los ucranianos están siempre pidiendo y pidiendo y pidiendo, pues sí, la capacidad, la palanca o el grifo, como lo queramos llamar, existe. Que lo vayamos a aplicar, no lo sé. No sé si, en fin, eso Muy, ya es especular, anticipar muchos acontecimientos. muy rápido, Jesús. ¿Tú crees que militarmente tienen capacidad los ucranianos de darle de repetir lo del otoño? Lo del otoño sucedió en dos escenarios, de dos teatros, ¿cómo diríamos? Teatros de operaciones muy peculiares. Uno, al noreste, en Kharkiv, donde los ucranianos aprovecharon una zona, entraron como Pedro por su casa, dieron una patada a la puerta. Como dije, yo sí me acuerdo que utilicé mucho la metáfora. Los ucranianos han dado una patada a la puerta y se ha caído el edificio, en una zona donde precisamente detectaron que había una debilidad de las posiciones rusas. La segunda, no llamar la bolsa, pero sí en el. Es difícil de explicar, es que estaban las tropas que estaban en la. Bueno, si vamos a llamar bolsa, vamos a simplificar y llamarlo bolsa. Una bolsa de tropas que estaban en la orilla occidental del río Dnipro, pero no era una bolsa porque no estaban aislados, estaban conectados con el resto de las fuerzas rusas por dos puentes. Y aquello se convirtió en una carrera entre los artilleros ucranianos que golpeaban esos puentes y los zapadores rusos que reconstruían el puente o que ponían puentes de zapadores, de tal forma que las tropas rusas que estaban en esa bolsa, por así decirlo, tenían problemas serios de logística. Y eso fue, entonces por eso Surovikin cuando asume el mando y dice que vamos a ver decisiones dolorosas y empieza a decir que se habrá que tomar decisiones que la gente desde el punto de vista, la gente que no es militar no lo va a entender, o sea, va anticipando y es la primera semana que, es decir, él llegó allí, miró el mapa y dijo, esto es insostenible. Y a pesar de que la maquinaria de propaganda rusa estaba siempre con el tema de que la ofensiva en Gerson estaba estancada, era un fracaso, decían que los ucranianos hacían tácticas Banzai de correr a campo abierto, bueno, pero era insostenible. Entonces, tomar esas dos campañas como baremo de lo que podemos ver en el resto del país me parece arriesgado. Y la situación es muy complicada para los ucranianos porque ya estamos hablando de, en el sur del país, intentar tomar Melitopol, donde los rusos han tenido meses y meses y meses para preparar posiciones fortificadas, donde levantar obstáculos, además sabiendo que los ucranianos van a por eso, porque lo de eh, Isium fue una sorpresa, es decir, la ofensiva en el norte fue una sorpresa, en el sentido de que no era una zona que podíamos pensar. A ver, yo tengo conocidos aquí, es decir, expertos en España que decían que viéndola el terreno, decían, y viéndola más o menos la información que se tenía sobre el despliegue ruso, dice, ahí hay un punto débil y que me acuerdo que cuando lo dijeron ellos antes del verano, yo fui muy escéptico y el tiempo les dio la razón, que efectivamente el despliegue ruso en esa zona era muy débil y que era solo cuestión de dar una patada y que se cayese todo. Entonces, no va a pasar. Es decir, yo no creo que veamos una ofensiva tan rápida como la Dision, y viendo que ese saliente de Gerson costó tanto, que fueron 2 meses de ofensiva en un sitio que tenía unas debilidades
intrínsecas, pues a mí yo la verdad que soy, o sea, y espero me equivoqué en este verano cuando yo fui muy escéptico con las posibilidades. Yo decía, mientras los ucranianos no reciban material occidental avanzado y sigan recibiendo carros de combate T-72 de segunda mano de origen checo, pues yo no sé cómo que es el diferencial, y fue una campaña costosa y lenta. Entonces, a mí me da la sensación de que hacen falta mucho más que simplemente Leopard. Y por eso decía yo e insistía, digo, que no veo a nadie que esté debatiendo sobre la necesidad de material de zapadores y puentes y material para abrir brechas y para levantar campo de minas. O sea, si yo fuese un general ucraniano estaría ahora mismo, a lo mejor lo están pidiendo, pero no quieren dar demasiadas pistas. Es decir, que estamos todo el mundo pendiente de los Leopard y nadie está viendo las prácticas explosivas y las mangueras explosivas, que es un sistema que es con un cohete que arrastra una manguera explosiva, queda sobre un campo de minas, se acciona, explota y por simpatía revienta todas las minas que hay ahí y se abre una brecha. Entonces yo creo que eso es lo que deberían estar, y bueno, y por supuesto todas las versiones que digo, es que se están pidiendo Leopard, pero nadie está hablando de los buffers, la versión de recuperación, porque si esos Leopard se averían, pues habrá que remolcarlos o habrá que sacar el motor en el campo de batalla y repararlos, y la versión de zapadores y la versión tiende puentes. O sea que operaciones de armas combinadas es mucho más complejo que simplemente darle a los ucranianos Leopard. Entonces yo soy muy escéptico, la verdad que soy muy escéptico de que llegue la primavera. Habría que ver qué debilidades estructurales acumulan los rusos, habríamos que ver si los ucranianos reciben los materiales adecuados y en cantidades suficientes y algún otro tipo de armamento, por ejemplo, de la misma forma que los HIMARS fueron determinantes, es decir, a lo mejor empiezan a recibir cohetes de largo alcance, los famosos ATACMS, es decir, es un cohete, bueno, ya casi un mini misil de crucero, bueno, perdón, estoy ya tirando misil crucero, no, es armamento guiado de largo alcance que le permita golpear en los depósitos de municiones y centros de mando rusos muy, muy profundos y que les dé ya pues ventajas a nivel operacional. Es decir, a lo mejor los ucranianos van a recibir alguna cosa, las ofensivas ucranianas que veamos en primavera tengan algún elemento, alguna salsa secreta que no sepamos y que sea lo que facilite. Es decir, porque claro, evidentemente, como igual de que yo decía que ahora mismo tienen que haber ingenieros estadounidenses y ucranianos trabajando en cosas que nos van a sorprender, pues a lo mejor las listas de materiales que se están recibiendo pues no están haciendo énfasis en otras cosas que podrían dar bastantes pistas de lo que se pretende conseguir. Por ejemplo, hubo un momento en el que se habló de que se iban a entregar embarcaciones y puentes y todo el mundo decía, vaya, esto parece que están intentando hacer un cruce del río Dnipro. Y luego no ha habido más, ni hemos visto operaciones de cruce de río, ni hemos tenido más noticias de material de cruce de río, que a lo mejor se ha estado recibiendo, pero se ha estado guardando para primavera. Bueno, pues entonces nos quedamos, porque no os quiero entretener más, nos quedamos con que va a ser una guerra que no va a acabar pronto, que esto va a continuar. Nos congratulamos del apoyo occidental, el éxito diplomático que conduce a esos carros de combate, aunque ya nos habéis explicado, sobre todo Jesús, que no es suficiente, que hay que necesario, pero no suficiente. Sí, bueno, suficiente. Muchas gracias a los dos. Don Nicolás, ha sido un placer. Don Jesús, ha sido un placer. Os volveremos a llamar, ya sea porque los ucranianos pues llevan hasta Sebastopol y vengamos aquí a asombrarnos, o ya sea porque la guerra continúe. Y a nuestros oyentes pues les emplazo a nuestro próximo programa, donde vamos a examinar específicamente la situación de Ucrania, no tan específicamente la historia y la evolución de Ucrania, y pues nada más. Hasta la próxima.